Pido ayuda económica porque estoy construyendo y quiero comprar el terreno del futuro seminario. Invito a las muchachas de 12 a 17 años a que ingresen a esta congregación. Invito a los niños, a los jovencitos de 11 y 12 años a que ingresen a nuestro seminario, a nuestra congregación religiosa masculina. Por ahí en internet hay personas que no saben que ya tenemos la rama masculina. Fue fundada hace muchos años, pero hubo muchísima oposición de parte de los sacerdotes. Y ahora ya, gracias a Dios, pudimos comenzar de nuevo. Hoy el Evangelio habla de un leproso que fue curado instantáneamente. La lepra significa el pecado, pero el pecado que no pica, que no duele. La lepra, se decía, no es exactamente así, pero más o menos. Se te cae la oreja y no sientes dolor. Mira, mi oreja se me cayó. Se te cae la nariz. Mira, mi nariz. Pero no te duele, porque estás a gusto, como el cerdo, el puerco, el marrano, el cochino, en el lodazal, en el chiquero. Ahí está a gusto. El Evangelio habla de una puerquita que fue lavada, bañada, y en cuanto pudo se regresó al chiquero, al lodazal, a la inmundicia, porque ahí está fresco en verano, porque ahí hay lombrices, gusanos que comer. Y así el pecador que vive en pecado mortal, ya no le hace cosquillas el pecado, es un leproso. Me tocó ir con los leprosos aquí en Tijuana. Hay un lugar que se llama el Pedregal de Santa Julia. Podrán verlo, está cerca de la colonia Pancho Villa, pero del otro lado del cañón. Es el Cañón del Pato. Ahí había un grupito de leprosos que atendían las monjitas que fueron mis maestras en la colonia Altamira, por las cuales yo entré al seminario, que después fueron mis alumnas. Y ahí estaban los leprosos. Y es cierto, mis hermanos, se les cae la nariz, se les caen las orejas, se les caen los dedos, y no están gritando de dolor. No les duele. Es una enfermedad muy especial. Y así es el pecado. Vivo a gusto en pecado mortal, desobedeciendo habitualmente la ley de Dios. La segunda escena del Santo Evangelio es un episodio maravilloso. Un centurión romano, pagano, que no era judío, se acerca a nuestro Señor a pedirle por su siervo que está enfermo, que se está muriendo. Y le dice: Señor, no es necesario que vayas, con que tú digas una palabra, mi siervo quedará sano. Y así sucedió. Y lo recordamos todos los días en la Santa Misa, cuando el sacerdote nos presenta la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada. Repetimos las palabras de ese soldado romano, con 3 golpes de pecho: Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya sanará mi alma. En las iglesias yo pido a los sacerdotes que pongan un letrero gigantesco, con letras grandes: aquí se perdonan los pecados. Bienvenidos todos, 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 como dice el Papa Francisco. Pero la predicación de la iglesia tiene que ser esta: penitencia, arrepentimiento, conversión, deja el pecado para que salves tu alma, para que no te vayas al infierno, para que llegues al cielo. Lo que siembres en la carne lo cosecharás de corrupción. Todo lo que le des al cuerpo es poco. El cuerpo te pedirá más. Un dicho: para comer y rascarse, el peligro es empezar.
Comienza a rascarte, verás que al rato te da más comezón y vas a andarte rascando todo el cuerpo. Porque el cuerpo no se sacia, no se satisface, siempre pide más. En la comida lo mismo, ¿eh? Yo conocí una señora, en paz descanse, pobrecita, era gorda y comía con ganas. Le gustaba mucho el pozole. Y me contaron sus hijos, que una noche se comió 4 platotes de pozole. El pozole es carne de puerco con maíz. Es muy sabroso, y se usa también en las cenas, en la noche. Pero pues es carne de puerco, difícil de digerir, es mucha grasa. La señora se tomó 4 platos y en la mañana murió. Pues de indigestión, ¿verdad? Así es la gula, así te paga del cuerpo. ¿Cuándo es cuando más necesitamos del cuerpo? Digan ustedes. ¿Cuándo es cuando más ocupamos que esté nuestro cuerpo con nosotros? En el momento de la muerte, porque el que se muere es el cuerpo, el alma no se muere. Y en ese momento, ¿qué dice el cuerpo? Goodbye, nos abandona. A él, que le dimos todo lo que nos pidió en la vida, nos va a abandonar en el momento de la muerte. El que siembra en la carne, cosechará corrupción, dice San Pablo. Entonces, mis hermanos, no nos olvidemos de razonar. Dice Aristóteles, la filosofía, ¿verdad?, que tenemos nosotros 3 sentidos externos y 5 sentidos externos. Los externos los conocemos: ojos para ver, orejas para oír, nariz para oler, manos para palpar, boca para gustar. Y los 3 sentidos internos, la fantasía o imaginación, 1. Luego viene la memoria o el instinto, 2. Tercero, las pasiones o apetitos, 3. Pues bien, el que le da al cuerpo siempre lo que te pide. Por ejemplo, quiere descansar, el cuerpo siempre quiere descansar. Hay un dicho de los chinitos, dicen por ahí: si puedes estar sentado, ¿por qué estás parado? Siéntate. Si puedes estar acostado, ¿por qué estás sentado? Acuéstate. El cuerpo quiere descanso, no quiere trabajar. El cuerpo quiere sexo, placeres venéreos, quiere deleites de la carne, aunque vayan contra la ley de Dios, aunque vayan contra la naturaleza. Tanto que el que le da al cuerpo lo que pide, ya no le importa que sea una mujer o un hombre o un animal. A esa depravación llega así. Y con las mujeres, pues aunque sea tu hermana, tu hija, tu sobrina, tu madre, lo han hecho, se sabe. Es terrible. El cuerpo lo que quiere es deleite consigo mismo, la masturbación. El cuerpo es insaciable y termina abandonándote. No te paga, sino con corrupción, con peste, con hedor, con pestilencia, con infección. Un cuerpo muerto, mis hermanos. En las guerras, a mí me tocó ir a estudiar a Jerusalén cuando yo tenía 21 años de edad, y 20 años de edad, perdón. Platicaba yo con los padres franciscanos. 2 años antes había sido la guerra de los 6 días.
Y me decían los padres que la gente ahí en Jerusalén reunía los cadáveres, hacía montones de cadáveres, de cuerpos, les echaba gasolina y les prendía fuego, porque ya comenzaba la peste, la corrupción, ya comenzaban las epidemias. Un cuerpo muerto. Pero si yo le di todo lo que me pidió, pues es malagradecido, póntelo en la cabezota desde ahorita. El cuerpo pide flojera, gula, dale todo lo que quiera. El estómago humano es elástico, mis hermanos. Échale cada día un poquito más y vas a ver que te pide más. Y vas a crecer, vas a engordar, vas a estar pesado. Y después el cuerpo te va a mandar, te va a esclavizar, va a ser tu tirano, tu dueño, tu patrón, tu amo. El cuerpo, repito, pide placeres venéreos, placeres prohibidos, y entre más le des, más quiere. El cuerpo, si le das ira, coraje, odio, el cuerpo reacciona, refuerza esos sentimientos de pecado. El cuerpo, mis hermanos, es un animal. Así nos define Aristóteles. Zoon logikon, zoon politikon. Somos un animal, zoon, zoológico, ahí están los animales, zoé significa la vida. Lógico, o sea, racional, pero también político, porque vive con los demás, en la polis, donde están muchos. Ah, mis hermanos, dice San Pablo, crucifica tu cuerpo, mortifica tu cuerpo, ponlo al servicio del alma. Vemos los grandes santos, dos muy famosos, San Benito de Nurcia, el fundador de los benedictinos. Un invierno crudo como este, había nieve por todas partes y el jovencito sentía la tentación de la carne, la tentación sexual de tocar su cuerpo pecaminosamente. Se quitó los vestidos y se aventó a la nieve y se revolcó desnudo en la nieve con el frío terrible hasta que se calmó su cuerpo. El otro santo es San Francisco de Asís. Todavía hoy es la tradición, ¿verdad? Si tú vas a Asís, yo estuve en Italia, pero no crean que me pasé mucho, pero Asís por necesidad, que venían visitantes de Tijuana, sacerdotes, fui 4 veces en 12 años. Y ahí muestran en la Basílica de San Francisco un rosal descendiente de aquel famoso rosal lleno de espinas, donde San Francisco de Asís, que tenía tentaciones de la carne, era joven, también se quitó el hábito y se arrojó y se revolcó entre las espinas del rosal. Quedó lleno de sangre, pero se calmó la tentación, se alejó. Y hoy muestran el rosal sin espinas. Yo pues les tengo que creer, puede ser que sea, puede ser que no, pero es un signo, pues. Todos los hombres debemos tener un cinto de cuero. ¿Para qué? Bueno, mi papá de vez en cuando a mí me dio una prueba para qué servía su cinto de él, no con la hebilla, Me decía, y es un consejo para los papás, híncate, que yo era muy travieso, ponte de rodillas
Y yo decía, bueno, me va a dejar de rodillas, jajaja, no es problema. Pero me decía, híncate para que no corriera. Y luego sacaba el cinto, lo doblaba y vámonos por detrás. Pero me agarraba de aquí, del brazo izquierdo, bien una manota que tenía mi padre, ¿no? Y vámonos, 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 ¿eh? Y yo era tan soberbio, tan orgulloso, que no lloraba, ni gritaba. Me aguantaba como los machos, ¿eh? Me daba hasta que lloraba. Y ya que lloraba, ya calmaba, ¿no? Porque yo era terrible, mis hermanos. Una voluntad que tenía yo, para el mal, ¿eh? Pero a cintarazos. Es como el hierro candente, el hierro forjado. Vayan ustedes aquí al centro de Tijuana y ahí dice wrought iron, hierro forjado. Hacen obras artísticas con el fierro, con un yunque. El yunque es un acero pesadísimo. Y con el marro y las tenazas en la fragua que le haces así con el ventilador y sube la temperatura de los carbones y el fierro se pone blanco, rojo y se ablanda un poquito, y entonces con el marro le pegas, le pegas, le pegas y lo doblas. Así tenemos que hacer con nuestro cuerpo, mis hermanos. Dominarlo, traerlo a la servidumbre del espíritu, del alma. Forjar, se dice, nuestro carácter, nuestra voluntad, para no caer en la tentación, para no pecar, para no seguir al demonio. Dios nos dice que el pecado nunca será superior a nuestras fuerzas, nunca. Que Dios siempre nos dará su auxilio, su gracia, su ayuda, para que no caigamos en la tentación. ¿Y qué le decimos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Yo los invito pues a luchar, mis hermanos. En estos momentos, en todas partes y aún dentro de la iglesia, el pecado se ha derramado. Uso la expresión de un filósofo ateo, Jean-Paul Sartre, Juan Pablo Sartre, de los años 60, que era el ídolo de los jóvenes, ¿eh? Él decía que la existencia era una mermelada. La palabra en francés es muy gráfica. Una mermelada apestosa que inunda todo, ¿eh? En francés se dice merde, en español no lo digo, ¿verdad? Gigantesca, que viene y ahoga todo, una avalancha terrible. Él lo decía, pues contra Dios. Yo lo digo contra el demonio. Ha inundado todo. La familia la desbarató. La inocencia de los niños se las quitó. A la mujer la pervirtió. La hizo un instrumento de placer. Al hombre le quitó la razón. Lo volvió una bestia, un animal sexual, que ya no piensa en lo eterno, que no piensa en el cielo. Por todas partes está el pecado, mis hermanos. Y repito, aún tristemente dentro de la iglesia. Tenemos que luchar. Y yo los invito a quitarnos esa lepra, acercándonos a Jesucristo nuestro Señor. Yo los invito a darnos esos 3 golpes de pecho diciendo, no soy digno, Señor, pero di una palabra tuya y mi alma quedará sana. ¿Dónde? 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 En la confesión que Jesucristo inventó, en la cual Él se quedó para perdonarnos nuestros pecados.
El que tenga orejas para oír, que oiga. El que no, te vas a ir al infierno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.